El día de hoy, si la misericordia del Señor es con nosotros, si Él lo permite, estaremos concluyendo este hermoso libro de Jonás, solamente 4 capítulos. 4 capítulos que han sido sumamente hermosos, y realmente hasta este día volvemos a tener en consideración que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Ciertamente el día de hoy será con altas probabilidades un golpe para nuestros corazones, y hay altas probabilidades que los castillos de arena que has fabricado se vengan abajo delante de una verdad que es bíblica, de una verdad que es total y que ciertamente en ocasiones no la queremos aceptar cuando no se acopla a nuestros propios pensamientos. El día de hoy hablaremos de la incomprensible piedad de Dios. Y esta vendrá de la mano de uno de los atributos distintivos y característicos únicos en nuestro Dios. Dios es soberano. Dios es soberano, y delante de su decisión y de su voluntad, no hay voluntad que le haga cambiar de parecer. No hay voluntad que le doblegue. No hay voluntad que pueda quebrantar a un Dios todopoderoso que hace conforme Él quiere, por cuanto Él es Dios, por cuanto Él es soberano, por cuanto no tiene nadie a la par. El día de hoy, a la luz de Jonás, capítulo 4, veremos que en su voluntad, en su misericordia y en su piedad, ni uno de nosotros puede inferir. Y muy probablemente eso lleve, como ser humano o como congregante, a poder pensar que ciertamente su piedad y su misericordia son incomprensibles, y así lo son. Por anticipado, yo no me explico por qué el Señor tuvo misericordia de ti, pero no te adelantes. De la misma manera que no me puedo explicar cómo tuvo misericordia de ti, no me puedo explicar cómo tuvo misericordia de mí. No lo entiendo. Pero ¿sabes qué es lo más penoso? Que aun cuando el Señor ha extendido su gracia y su misericordia, somos rápidos para sacar el dedo acusador contra Jonás, cuando realmente somos peores que Jonás en esa parte de la fotografía. Vayamos a las Escrituras en el libro de Jonás, capítulo número 4, y leeremos todo el capítulo desde el versículo 1. Libro de Jonás, capítulo número 4. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad,
y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad, refiriéndose a Nínive. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta es palabra de nuestro Señor. La semana pasada concluíamos, no pienso hacer una recapitulación, simplemente quiero que recordemos, que tú recuerdes cómo es que finalizó el capítulo número 3. Jonás capítulo 3 versículo 10 culminaba de la siguiente manera: y vio Dios lo que hicieron, hablando de la nación de Nínive, hablando de su arrepentimiento, hablando de la manera en cómo se humillaron delante de un Dios extraño. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Que se convirtieron de su mal camino, y entonces Él se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta debería de ser una de las frases o de los textos de las noticias más regocijantes en la vida de cualquier creyente. Esta debería de ser una de las noticias más extraordinarias al llegar a los oídos de cualquier hombre o mujer que confía en un Dios que es rico en misericordia. Piensa por un momento cómo es que dentro de tu propia familia tal vez tienes hijos que son tibios, que ciertamente no han alcanzado misericordia, que no hay evidencia de salvación. Imagínate que en un momento llegara la voz de el Señor diciendo que por cuanto tu hijo procedió al arrepentimiento, el Señor desistió de llevarlo y mandarlo al infierno. Esto sería un gozo. Imagina por un momento aquellas personas a tu alrededor, tus familiares, los de más duro y necio corazón, escuchar la misericordia del Señor que tanto clamaste por años y que fuera una realidad en sus vidas, y que ahora ellos fueran para salvación por cuanto se arrepintieron, por cuanto el Señor los movió a arrepentimiento y entonces los convirtió de su mal camino y extendió misericordia. Esta debería de ser la noticia no solamente más grande en esta tierra, por cuanto en los cielos se nos narra en las Escrituras que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Estamos hablando de que un total de 120,000 personas, 120,000 personas se humillaron, procedieron a arrepentimiento genuino y alcanzaron misericordia. Bueno, si en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, imagina la gran pachanga
que debió de haber habido cuando 120,000 procedieron a arrepentimiento para salvación conforme a la misericordia del Señor. Cualquiera de nosotros gozaría, cualquiera de nosotros tal vez brincaría por misericordia en uno de nuestros seres amados. Es más, por aquellos que ni siquiera son familiares, el corazón se goza. Esa debería de ser la naturaleza de cualquier hijo de Dios. Esa debería de ser la naturaleza por cuanto Dios extendió misericordia contigo. ¿Por qué no habrá de hacerla con alguien más? Mas esa no fue la reacción de Jonás. Lejos de percibir alegría, lejos de percibir exaltación y gozo, lo que nos narra el versículo número 1, después de haber escuchado esto, nos narra que Jonás se apesumbró en extremo. No solamente un poco, Jonás se apesumbró en extremo y además se enojó. Cuando las Escrituras nos dan el concepto de apesadumbrar, la traducción es cuando tu malestar se percibe. En ocasiones, cuando tu esposita, cuando tus hijos tienen un malestar y lo tratan de ocultar, en ocasiones pueden ser muy buenos. Cuando hay inconformidad en alguno de la congregación, uno empieza a notar cambios, empieza a tener actitudes que antes no tenía, y aun cuando sea el mejor actor, tal vez puede durar durante mucho tiempo, pero tarde que temprano el problema saldrá a flote. Lo que me está diciendo las Escrituras es que en ningún momento Jonás quiso aparentar que no pasaba nada. Jonás se apesadumbró en extremo, se notaba, se percibía su malestar en su rostro, en su comportamiento. Él simplemente tronó y no quiso ocultar que eso que había sucedido, la misericordia de Dios para con una nación grande, simplemente le vino a fastidiar el día a este hombre. Dice que su enojo fue enorme, no poco, no mucho, fue enorme. Pero el escenario no solamente concluye en esa manera. Jonás aún fue más allá. En ocasiones puedes tener un malestar, puedes tener ira, y en eso puede quedar, tarde que temprano se te va a pasar, pero dicen las Escrituras en el versículo número 2, que además Jonás usó su oración para declarar su inconformidad. No solamente expresó con su cara, no solamente expresó con su comportamiento, Jonás fue más allá y utilizó su propia oración para mostrar su inconformidad delante de la voluntad de un Dios todopoderoso. Versículo número 2, y oró a Jehová y dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Señor, ¿acaso estás mal? ¿Acaso estás mal y no me escuchaste? ¿Acaso no es esto lo que yo ya te había dicho que pasaría? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, tuve razón de hacerlo, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Wow, Jonás. Ahora sí ya no entendí, Jonás. A ver, vamos un poco para atrás, Jonás. Lo que me estás diciendo es que tú tenías la razón. No Dios, tú tenías la razón. Lo que me estás diciendo es que tus pensamientos y tu voluntad son mejores que las de Dios. Explícame, Jonás. Es decir, Jonás, tuviste desobediencia. Por compasión hubo consecuencias. El Señor trató contigo
Fue Él quien propició la tormenta para dejarte en claro dónde está el poderío. Pero aún con ello, Jonás, aún con ello, pensabas que lo que estabas haciendo era correcto. Y por tanto, Jonás, Dios tuvo que tratar nuevamente contigo, con tu dureza. Y fue necesario que te tragase un pez. No 1 ni 2, sino 3 días. Y tal pareciera, Jonás, que después de una segunda ocasión en que el Señor ha tratado contigo, has comprendido que Él es Dios y que Él hará como Él le plazca. Y tal pareciera por un momento, Jonás, que cuando saliste de ese pez, realmente habías sido tratado, realmente habías sido transformado, realmente comprendías que Dios es rico en misericordia y que lo hace con Él le place. Pero Jonás, después de que Dios ha tratado contigo tantas veces, aún sigues pensando que Dios tendrá misericordia de quien tú quieras y no de quien Él lo quiera. Jonás, más de 2 veces han tratado contigo y no has comprendido. El Señor irá por una tercera más, y esta vez lo hará de una forma tierna, de una forma delicada. Aprovecha la ocasión, Jonás. Cualquiera de nosotros podría identificar en las Escrituras que el objetivo de la oración es variable. A lo largo del fundamento bíblico podemos observar cómo es que la oración que surge del pueblo en muchas de las ocasiones fue para pedir perdón. A lo largo de los salmos vemos incontables ocasiones en las cuales el salmista toma conciencia de las faltas delante de Dios y utiliza el medio de comunicación y de gracia para poder pedir perdón a través de la oración. A través de la oración vemos incontables ocasiones cómo es que el pueblo reconoce su falta y a través de la oración declara su pecado en arrepentimiento y en conversión. A través del fundamento bíblico vemos que incluso la oración es aquella comunicación en el tiempo de aflicción para encontrar resguardo, para encontrar consuelo, para encontrar esa tranquilidad y esa paz que no encuentras en ningún otro lugar. A través de la oración el pueblo iba constantemente para buscar dirección. Señor, ¿a dónde iremos? ¿A izquierda o a derecha? A través de la oración el pueblo ratificaba que el camino a seguir sería no tal vez el mejor, pero sí el más sabio bajo la consideración de que fue consultado con su Señor. Pero utilizar la oración para quejarte, utilizar el tiempo de comunión para con Dios para quejarte y además quejarte de su misericordia. Esto fue lo que hizo Jonás. No utilizó esta segunda oración para arrepentirse de su falta. No utilizó la oración para buscar dirección. No utilizó la oración para buscar contentamiento, para hacer la voluntad de Dios. Utilizó el tiempo preciado de dirigirse con su Señor para quejarse. Y además quejarse de aquello que había sido benéfico para él. ¿Te das cuenta cómo la queja de Jonás es acerca de la misericordia de Dios, pero no de la misericordia de Dios para con él? Eso está bien. Señor, si desobedezco y viene misericordia, gracias Señor. Señor, si aún voy en tu contra y estoy en el lugar menos propicio, si hay misericordia para mí, gracias Señor. Pero en cuanto la misericordia viene para estos que no la merecen, ahí sí hay un problema. Porque entonces, Señor, tu misericordia no me gusta. Tu voluntad no es agradable a mis pensamientos. No estás en el camino correcto.
Jonás está dejando claridad que no quería que Dios perdonara a los ninivitas. Él quería que fueran destruidos. Eso era lo que merecían. La pregunta es, ¿y entonces tú, Jonás, qué es lo que mereces? Y la pregunta obviamente no es para Jonás bíblico, la pregunta es para ti, Jonás. Jonás que congrega el día de hoy con otro nombre, con otro género. ¿Quién merece la misericordia de Dios? Claramente vemos cómo es que todo esto va más allá, hermanos. Jonás está dejando claridad que no quiere que Dios haga su voluntad. No, Jonás cree y piensa que la voluntad de Dios puede estar errada, que la voluntad de Dios puede estar equívoca y que por tanto tiene que hacer caso a él. Jonás no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando podemos comenzar a pensar que esto es algo que se quedó en el Antiguo Testamento, que es una actitud inapropiada de un hombre que se narra en las Escrituras, que es algo aislado o que sucede simplemente en el exterior de nuestra iglesia, lamentablemente no es así. Esta es una actitud que recurrentemente sucede hoy en día, que es más común de lo que pudieras imaginar, pero sobre todo que es una actitud que es desaprobada, que es totalmente contraria al propio Dios, y que lo más preocupante es que el renegar, el no estar de acuerdo, el no aceptar la voluntad de Dios en mi vida diaria, atenta contra la soberanía del propio Dios. Nuevamente tengo que dejar claridad que no estoy hablando de una actitud externa. Es tan común dentro de las iglesias referirnos a aquellos que no tienen nuestro mismo pensamiento religioso y decir, seguramente está hablando de los católicos. No, es que seguramente está hablando de otros cristianos, de otras iglesias donde no llevan sana doctrina. No, hermano, estoy hablando de la iglesia Caminando por Fe Querétaro, que ciertamente ha alcanzado misericordia, pero es necesario que entiendas consejo a raíz de la palabra del Señor. No estoy predicando para la gente en las redes sociales. A ellos no los conozco. No es que no me interesen, pero mi prioridad eres tú. Estoy hablando de una conducta que es sumamente recurrente en el pueblo escogido de Dios y que no es agradable delante de Él. Estoy hablando de una conducta que puede ser repetitiva en aquellos que hoy están sentados en este lugar y que es sumamente desagradable delante del Señor. Y es que cuando las cosas van bien, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Cuando hay salud y cuando hay benevolencia, gloria a Dios, qué bueno es. Pero cuando el Señor se lleva a uno de tus familiares, Señor, ¿por qué te lo llevaste? No era su tiempo. Te equivocaste. ¿Por qué si no te llevaste a los malvados? Y cuando no hay empleo, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Esas pequeñas frases son la traducción misma de la conducta de Jonás delante de la voluntad de un Dios que es soberano y que es todopoderoso y que la hará conforme a Él le plazca. Y aún su voluntad será buena. Esta mañana tenemos que salir totalmente convencidos de este lugar.
totalmente convencidos que todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios. En el momento en que usted antibíblicamente empiece a echarle la culpa de todo lo que le pasa al enemigo, en ese momento lo único que está denotando es su falta de conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras nos narran una y otra vez que todo, absolutamente todo en este universo se sujeta a la voluntad de Dios y que nada sucede si es que Él no lo permite. ¿Acaso no el mismo Satanás tiene que pedir permiso para trastocar la vida de los suyos? Pedro, Satanás ha pedido. Satanás te ha pedido para ser zarandeado como a trigo. ¿El Señor lo permitió? Absolutamente sí. Entonces, ¿qué cosa en tu vida no será permitida por el Señor? Entrar en una postura diferente. Sería decir que entonces Satanás es más grande que Dios. Sería darle poderío a quien no lo tiene. Sería darle una autoridad que no le corresponde, pero además sería hablar de manera antibíblica. Hay una verdad que es totalmente certera a la luz de las Escrituras, y es que Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace conforme a Él le place. Él es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 20. No quisiera ver a nadie que no esté buscando las Escrituras. Romanos capítulo número 9, versículo 20. Dicen las Escrituras: mas antes, oh hombre, fíjese esta pregunta tan interesante: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que compitas con Dios? ¿Quién eres tú para que negocies con Dios? ¿Quién eres? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Comprendes qué ridículos nos vemos cuando contendemos con Dios? ¿Comienzas a comprender cuán fuera de lugar nos encontramos cuando empezamos a cuestionar a Dios? ¿Puedes imaginarte literalmente cuando estás haciendo una masa, que la masa te dijera: hey, no me pegues, hey, no me hagas así, hey, no me desquebrajes, hey, no me muelas? Esa masa, aunque se expande, está muerta. Esa masa no tiene voluntad, sino la voluntad que el alfarero quiera hacer conforme a su propio beneplácito. Esa masa, aun cuando quisiera y tuviera conciencia, no tendría la capacidad de ponerse al tú por tú con el alfarero, en este caso con la cocinera. Hermano, igual de patético te ves cuando comienzas a contender con Dios, a cuestionarle los porqués en tu vida. Así de patéticos nos vemos. ¿Acaso puedes contender con el Creador? ¿Acaso puedes cuestionar los porqués? Jonás no comprendía este principio regulador de la creación y Jonás discutió con Dios. En otras palabras, el barro comenzó a discutir con el alfarero. Pero el motivo incluso de la discusión no tenía sentido, no tenía fundamento. Jonás había sido inmereciblemente receptor de misericordia una y otra vez.
Jonás, el libro solamente nos narra un pequeño espacio de su vida, no nos narra el resto, pero te puedo asegurar que si lo hicieran las escrituras, estaría repleto de misericordia tras misericordia, tras misericordia, tras misericordia, tras misericordia. Así es tu vida, hermano. A veces suplicamos por algo que incluso es carnal, cuando el Señor ha tenido de ti misericordia una vez, misericordia otra vez, misericordia cientos de ocasiones de veces, pero el día que no se amolda conforme a tu voluntad, ese día reniegas. Ese día el barro se envalentona y es capaz de contender con el alfarero. ¿Por qué, Dios? Porque estás mal. Porque bajo mi pensamiento no debiste de haber hecho, al menos no conmigo. Porque bajo mi percepción, Señor, deberías de haber obrado de diferente manera. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, barro, para poder contender con el alfarero? ¿Quién eres? ¿Acaso tú le diste consejo al Señor? ¿Acaso tú estabas cuando el Señor formó esta tierra? ¿Acaso el Señor pudo recibir consejería de alguno de ustedes? Tienes que ser honesto en esta mañana, porque contender con Dios no solamente es quejarte o estar en oración mal utilizando tus palabras. El contender con Dios incluso es cuando no tienes contentamiento con tu situación, cualquiera que ésta sea. Hay casos muy burdos, pero incluso, Señor, ¿por qué no me hiciste lacio? Jonás al menos está discutiendo la misericordia. Nosotros discutimos por barbaridades, mientras cientos y miles de personas están yendo directamente al infierno por no estar en las cosas importantes. Contendemos por Dios porque el carro que me dio no era del color que yo quería, porque no me sobró un poco más después de haber cubierto mis necesidades para poder tener gustos. De verdad, hermano, ¿en dónde estamos parados? ¿Dónde se encuentra nuestra cosmovisión? ¿Dónde se encuentra nuestro pensamiento? ¿Acaso no seremos aún carnales? ¿Acaso no estaremos aún amoldándonos a este mundo, pensando más en las cosas terrenales que en las futuras? Por eso mi corazón se aflige mientras nosotros cabeceamos. Nuestros familiares están yendo directamente al infierno porque no estás haciendo lo que el Señor te encomendó. Mientras te quejas por el color de tus uñas, mientras tal vez estás en desacuerdo porque no te dieron el aumento en el trabajo o porque escogieron a alguien más, hermano, la voluntad de Dios se tiene que acatar. Cuando me gusta, cuando no me gusta, cuando es desagradable, cuando es agradable, y aún en ello pedir contentamiento, porque simplemente es la voluntad de Dios. De la misma manera, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, porque Él es Dios. Dios revelará sus pensamientos, Dios revelará sus estatutos, Dios revelará su misericordia a quien Él le plazca revelarla. Dentro de estas 4 paredes, muchos de nosotros nos conocemos y podemos dar por anticipado, no es nuestro trabajo, pero podemos dar por anticipado con certeza la falta de gracia y de misericordia sobre algunos de ustedes.
No hay que ser un físico matemático termonuclear para dar cuenta que entre nosotros hay hombres y mujeres que simplemente se han acostumbrado a la cristiandad dominical para venir y cumplir con un rito, mas no hay frutos, no hay evidencias, no hay características dignos de arrepentimiento para salvación. Simplemente no hay nuevas criaturas. Si está Cristo, nueva criatura es. No está Cristo, sigue siendo lo mismo. Pero aún con ello, hermanos, debemos entender que eso sucederá y seguirá sucediendo porque al Señor así le ha placido. Y si al final de tus días tú eres salva y tu esposo no, fue la gracia de nuestro Señor, fue su voluntad, fue su soberanía. Y si al final del camino tus hijos terminan igual de tibios como ahora, seguiremos alabando a nuestro Señor por cuanto fue su voluntad, por cuanto fue su gracia, por cuanto fue su misericordia. Y si toda tu familia, al igual que aquel centurión, son alcanzados por misericordia, seguiremos dando gracias a Dios por su gracia, por su voluntad, por su misericordia. Pastor, esto no me empieza a gustar. Te traigo una buena nueva, y es que las escrituras no son para que te gusten. Las escrituras son para que las guardes en tu corazón y las pongas por obra. Entonces, pastor, ¿Dios es injusto? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que a mi hijo tibio lo va a dejar que se vaya al infierno? Dios es Dios. ¿Acaso Dios es injusto? Pablo se adelanta a este cuestionamiento. Ahí mismo en Romanos 9, Pablo se anticipa al menos 2000 años antes que nosotros a responder esta pregunta que la gente se sigue haciendo. Entonces, si Dios manda a unos al infierno o permite que sigan su camino porque todos íbamos para allá, ¿acaso Dios es injusto por ello? ¿Por mostrar misericordia a algunos? ¿Por mostrar juicio a otros? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios es injusto? Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Wow. La misma pregunta que tal vez algunos están haciendo ahorita, algunos de ustedes. La misma pregunta la contestó Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, grábate eso, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quién es quien muestra la compasión? ¿Tú? No, la compasión la muestra el Señor. Y por cuanto Él es Dios, no es injusto. A Moisés le dijo que Él tendría misericordia de quien Él quiera tener misericordia. De Él se compadecerá. Versículo 16, y con este se derriba tu primer castillo de arena. Así que no depende del que quiere. No depende del que quiere. Oiga, Jaimito, ya échele ganas a la iglesia. Ya lea sus escrituras. Jaimito, haga lo que quiera. Porque no depende del que quiere, no depende del que quiere, no depende del que quiere, ni tampoco del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién vendrá la misericordia, hermano? De Dios. Oiga, es que yo había escuchado que si yo le acepto, que si yo hago, que si yo repito, bienvenido al mundo escritural, bienvenido al fundamento bíblico. Así que no depende. ¿Qué quiere decir no depende? Que no depende, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De dónde proviene la gracia? ¿De ti? No, proviene de Dios.
¿De dónde provienen las ganas? ¿De tu hijo? No, provienen de Dios. ¿De dónde proviene la fe? Incluso la medida de fe proviene por gracia y proviene por Dios. Pero continúa diciendo, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, segundo castillo de arena que se cae, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pastor, ¿qué le parece que hacemos unos cambios y ahora en vez de predicar el evangelio y que a todos los mande al infierno, mejor hacemos una obra de teatro? De manera, hermano, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. No, pero pastor, es que su método es un poco agresivo. Hermano, no es la enramada. Puedes poner la enramada que quieras. Puedes poner una enramada que sea de maderas finas, de caoba, y lo mismo puedes poner una enramada que sea de metal que se oxida, lo mismo puedes poner una enramada que sea de plástico, pero no importa la enramada, lo que importa es la vid. No son tus métodos, no son tus estrategias, no son los pragmatismos de la vida. La Escritura es clara. Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Nínive no tuvo a Jesucristo. Nínive tuvo a un profeta, además enojón en varias ocasiones. Nínive tuvo un mensaje de juicio. Nínive tuvo una sola oportunidad para el arrepentimiento y fueron movidos para arrepentimiento. No hubo obras de teatro, no hubo futbolitos, no hubo un Cristo te ama y tiene un propósito hermoso para tu vida. No hubo patrañas. Simplemente la voluntad de Dios era moverlos a misericordia y la voluntad de Dios se llevó a cabo. Israel tuvo a Jesucristo, un mensaje de misericordia, un mensaje de redención y de salvación. ¿Qué hicieron con él? Lo asesinaron, lo mataron, lo golpearon. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios quien tiene misericordia. Si el día de mañana uno de ustedes se va y se va por estar en herejías, y se va para hacer cosas incorrectas y al final del camino termina mal, sabremos que la voluntad de Dios sigue siendo esa, porque Él endurece a quien quiere endurecer y extiende misericordia a quien quiere tener misericordia. Pastor, entonces, a raíz de esto, entonces no oraremos ya por nuestros hijos, no oraremos por nuestros familiares. No, no estoy diciendo eso. En ocasiones la misericordia llegará humanamente muy tarde, pero Dios se regocija en que su pueblo esté de acuerdo con su voluntad, en el momento en que Él quiera, en el momento en que Él lo decida. Y si no llega, aún así seguiremos alabando a nuestro Señor. Por tanto, hermanos, Dios es soberano y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y endurece al quien quiere endurecer. Esta ha sido la enseñanza bíblica a lo largo de los siglos, a excepción del periodo llamado oscurantismo, un periodo de 1000 años promedio. Esta ha sido una verdad bíblica a excepción del oscurantismo, donde por un periodo de 1000 años nadie tenía permitido escudriñar las Escrituras, es más, solamente las tenían los sabios, porque estaba en latín y en otros idiomas. Entonces la plebe tenía que conformarse con lo que le trajeran y que dijeran que tenía el fundamento. Hoy en día sigue sucediendo en muchos lugares. Solamente te dan la cita de 2 renglones que debes de leer el domingo. Fuera de eso,
no estudies, no escudriñas, tú estás tontito, espérate, por eso estoy yo. No, hermano, lo que nos dice el fundamento desde el principio hasta el final es que realmente Dios elige a los suyos y lo hace de una manera incondicional. Es una de las verdades del propio periodo de la Reforma posterior al oscurantismo. Cuando nos referimos al oscurantismo, nos referimos a ese momento donde incluso podías ser llevado a una rueda para matarte porque eras hereje. Inventaron muchas cosas para que aquel que se atreviera a ponerse en contra de las enseñanzas desde arriba. Pero en los años finales de 1400 y principios de 1500 viene un renacer nuevamente y somos el resultado de ello, del periodo de la Reforma, donde nuevamente la enseñanza vuelve a ser la misma. Segunda doctrina de la gracia: Dios elige de una forma incondicional. Dios ha elegido a algunos para salvación desde antes de la fundación del mundo, sin condición alguna, y lo ha hecho conforme al beneplácito de su voluntad. Te dije que aquí eran calvinistas y que aquí traían doctrinas raras. ¿Qué hacemos con la palabra predestinación? El hecho de que nunca la hayas leído no quiere decir que no esté aquí. Pablo la refiere al menos en 5 a 10 ocasiones, solamente en las cartas paulinas, solamente en las cartas paulinas. Y es aquí donde viene el castillo de arena, número 3. Lo que usted me está diciendo, pastor, es que Dios no llevará al cielo a todos los hombres y mujeres de este mundo. Eso es lo que estoy diciendo. El infierno se inaugurará no para estar vacío. El infierno será habitado por aquellos para los cuales el Señor no haya extendido misericordia. Cuando hablamos de una elección incondicional, hablamos de que es una elección porque es Él quien elige, no tú. Si no ha quedado claro el que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, podemos hablar de muchas cosas o de interpretaciones, pero hay claridad, hermano. Tú no escoges al Señor, tú no escoges al Señor, porque de acuerdo a las doctrinas tú estabas muerto en tus delitos, en tus pecados. Si ahorita vamos a un panteón cercano, que hay uno muy cercano aquí, y nos paramos cada uno frente a una tumba para predicarle, le voy a dar 2,000 pesos al primero que haga que un muerto se levante. Juan, levántate, cree en el Señor Jesucristo. Puede estar todo el día y no se va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque él está muerto, porque está muerto. Así estabas tú. Bajo las Escrituras, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿El muerto puede elegir? ¿El muerto puede escoger? No, absolutamente no. Pero entonces, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, voy a recapitular. Porque existe la posibilidad, la alta probabilidad de que aún entre nosotros haya muertos que parecen vivos. De verdad. Y no estoy hablando de películas zombies, estoy hablando de una realidad espiritual. Hay probabilidades que el día de hoy junto a ti esté alguien que esté totalmente muerto espiritualmente. Y camina en sus delitos y camina en sus pecados. Pero si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo podíamos elegir? No podías. Por eso es una elección, es Dios quien elige, y además es incondicional, porque no hay nada digno y nunca lo ha habido en ti que seas digno de elección. Yo puedo elegir un pastel porque es dulce, puedo elegir un auto porque es hermoso, pero elegir para salvación a alguien que es asquerosamente repugnante no es factible. A la luz de las Escrituras, aún tus mejores obras delante de Dios son como trapos asquerosos de inmundicia. ¿Qué pudo haber visto el Señor en ti para extender misericordia? ¿Qué pudo haber visto en mí? Absolutamente nada. Por eso es elección y además no es condicionada. Es una elección incondicional. ¿Qué vio nuestro Señor en los ninivitas? Nada, absolutamente nada.
y aún así le plació extender su gracia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? Que tú un día amaneciste y te dieron ganas de elegir al Señor, que un día Él tocó la puerta y que tú dijiste, no, bueno, sí le abro. ¿Acaso es la enseñanza bíblica que encontramos en el fundamento? Por anticipado te voy a decir que no. Podrán ser cosas muy hermosas que tradicionalmente la gente ha fabricado, pero no tienen un fundamento bíblico. ¿Qué es lo que sí dice la Biblia acerca de la elección? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Agárrate, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, agárrate nuevamente, en amor, no porque le hubieras dado algo, no porque supiera que ibas a creer, no, te escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta y por tanto no podemos ir en contra de ellas. Bueno, es que escogió una cita bíblica que refiere a eso. Lo mismo encontramos en Romanos 8, 29 y 30. Vamos hacia allá. Romanos 8, 29 y 30. ¿Qué dice Romanos 8, 29 y 30? Porque a los que antes conoció, caray, a ver, yo nací en 1979. ¿Cómo es que el Señor me conoció? Pues aquí la Escritura me dice que Él me conoció antes, porque a los que antes conoció también los predestinó. Ay, qué palabrita tan repetitiva. ¿La quitamos? ¿La borramos? ¿Arrancamos la hoja? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios, porque todo el proceso y la ecuación de salvación depende de Él, surge de Él y es para Él. Hermano, pero yo he escuchado que si yo un día amanezco triste ya perdí mi salvación y al día siguiente ya la gané y después 2 por 3 son 4 y 4 por 2 son 8 y réstale 5. ¿Quién es quién? ¿Quién es quien predestina? Dios. ¿Quién es el que llama? Dios. ¿Quién es el que justifica? Dios. ¿Quién es el que justifica? Dios. ¿Quién es el que glorifica? Dios. Preocúpate si las cosas dependieran de ti, hablando del aspecto de la salvación, porque entonces tú sí eres cambiante. Tú si eres imperfecto, tú si eres voluble, un día me amas, al otro día me quieres matar. Hay muchos que han estado aquí y me dicen, pastor, yo daría la vida por usted. 5 segundos allá afuera y ya me están comiendo vivo. La salvación proviene de Él. Él es quien extiende misericordia. Él es quien trae la salvación, hermano. Y si Él predestina, lo que me está diciendo es que si Él predestinó, hay una seguridad de que Él llamará. Si Él llamó, hay una seguridad de que Él va a justificar. Si Él justifica, hay una total seguridad de que Él glorificará. No me está diciendo que el Señor vino a hacer las cosas para ver si tentativamente existe la remota posibilidad de que el proceso de salvación sea una realidad en uno de los escogidos. Lo que me está diciendo es que por cuanto todo proviene de Él y es para Él,
Si Él extiende misericordia, la misericordia permanecerá hasta el final de tus días y aún por la eternidad. Preocúpate cuando vives engañado de ser hijo, cuando las evidencias solamente pueden referir que no eres más que un bastardo. Preocúpate. Preocúpate cuando no hay evidencia de la adopción en misericordia por parte de Dios. No importa cuántos años tengas en tu currículum de creyente. No importa que tus familiares sean creyentes desde la 8ª y 9ª y 10ª generación. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, palpables, fehacientes, hoy sería un buen día para que comiences a clamar por misericordia de Dios. Jonás no alcanzaba a comprender este atributo de Dios. Su misericordia para Jonás era incomprensible. Que el Dios de Israel ahora sea el Dios también de los ninivitas no cabe en la cabeza de Jonás. Desde la vista de Jonás, los ninivitas no merecían misericordia. La pregunta es clara: ¿alguno de ustedes la merece? ¿Quién? ¿Quién de ustedes merece misericordia? Nadie de los que estamos aquí la merece. Por tanto, no podemos ser jueces, mucho menos para contender con Dios y decirle quién realmente la merece. El juicio de Romanos sigue siendo el mismo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, tú, yo, todos están bajo pecado, todos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 9 al 20. Si hoy hay un propósito, hermano, es que salgas convencido de que en verdad no mereces misericordia. Y que si hoy el Señor le placiera mandarte a ti o a alguno de los tuyos al infierno, bien lo tendríamos ganado a pulso. Por cuanto todos hemos pecado, debemos estar destituidos de la gloria de Dios. Eso sería justo. A veces hablamos de justicia. Es que esto no es justo, Señor. Bueno, lo justo sería que te mandara al infierno. Eso es justo. Por cuanto has transgredido la ley de Dios, lo justo es que tú y yo vayamos al infierno. Por tanto, la misericordia de Dios es incomprensible. Mientras por un lado muestra su justicia, por otro lado muestra su misericordia, alcanzando con gracia a algunos. ¿Cuántos? No lo sé. No lo sé. Pero por cuanto no lo sabemos y por cuanto esto es totalmente gratuito, la justificación es totalmente gratuita por la gracia de Dios mediante la redención en Cristo Jesús, de acuerdo a Romanos 3, 23 y 24, todo se centra en Cristo, todo se centra en Cristo. Nunca se ha tratado acerca de ti. Todo se centra en Cristo. El llamamiento es de Él, la elección es de Él, la justificación es de Él. Y la gloria es para Él. Pero entonces, ¿por qué la gente sigue insistiendo en su participación en el proceso de salvación? ¿Qué aportaste tú? Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo único que aportaste es una vida totalmente descarriada y asquerosa que era susceptible de salvación y de gracia. Fuera de ello, no te creas tan importante. Es Dios y al final será Dios quien aporta absolutamente todo. Lo único que recibiste tú fue gracia. Lamentablemente hoy seguimos insistiendo en que nosotros aportamos. Es que yo elegí, cuando yo acepté. ¿Qué aceptaste tú? ¿Qué aceptaste tú? Tú estabas muerto.
¿Sabes qué es lo que sucede con el hombre? Sucede lo mismo que con Jonás. Jonás estaba más preocupado por su propia reputación que por la reputación de Dios. Él era un profeta, él traía juicio, él traía condenación por parte de Dios. Traer misericordia, eso no era normal. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando con Jonás? Jonás estaba preocupado porque iba a quedar mal. Pues no, que nos iban a traer juicio. A ver. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Que hay altas probabilidades que hoy tú sigas más preocupado por tu reputación que por la reputación de Dios. No es cierto, pastor. ¿Dónde están las personas a las cuales les has predicado? ¿Cuánto tiempo llevas encaminando por fe, Querétaro? ¿Cuántas personas han llegado porque has llevado fielmente la predicación del Evangelio? De gracia has recibido, Jonás. ¿Acaso no deberías de estar dando de gracia? El Señor te ha traído a misericordia, la piensas guardar para ti mismo porque tu reputación no puede ser puesta en juego. ¿Qué es lo que van a decir tus compañeros? ¿Qué es lo que van a decir tus familiares? ¿Que acaso te has vuelto loco? ¿Dónde están las almas que el Señor te mandó traer para la expansión de su reino? ¿Dónde están? ¿Te das cuenta que no estamos muy distantes de Jonás? Jonás está preocupado por pequeñeces. ¿Dónde están tus preocupaciones? Estamos inmutados, hermanos, estamos pasivos y totalmente dormidos ante el juicio del Señor. A veces ni siquiera es necesario ir allá afuera. A veces vemos con tristeza que en tu propio hogar dejas que tus hijos hagan lo que les plazca, porque pobrecitos, ¿cómo es que acercarlos a las cosas del Señor si no quieren? El llamado del Señor es a extender una misericordia que es incomprensible. Mientras tú y yo estamos cómodamente en este lugar, tal vez incluso hasta cuestionando, ay, esta predicación como que no me llegó, como que no se preparó, como que debería haber puesto luces o algo, no es muy emotiva, hasta me estoy durmiendo. Bueno, mientras tú y yo estamos con pequeñeces, en pasividad, mientras cientos y miles de almas caminan al infierno, el llamado es no a seguir pasivos. El llamado es a extender la misericordia y la gracia. Somos llamados colaboradores de Cristo. Jamás he visto a un verdadero colaborador tan pasivo. Somos llamados a extender la incomprensible misericordia de la elección de nuestro Señor para los cientos que se encuentran allá afuera. Nuevamente te pregunto, ¿qué estás haciendo tú, Jonás? Preocupándote por las pequeñeces que el Señor no cumple en tu vida. Preocupándote porque el Señor no es sabio y no está haciendo conforme a tu voluntad. En esta mañana quiero concluir recordando que a lo largo del libro de Jonás vimos en varias ocasiones la misericordia incomprensible de Dios. Dios es más misericordioso, hermano, Dios es más misericordioso de lo que podemos imaginar. Dios extendió su gracia y salvó a los marineros a causa de las consecuencias de un hombre que desacató las ordenanzas de su Señor. Dios rescató al propio Jonás en medio de una tormenta. Dios salvó a los ninivitas y por si fuera poco, Dios ha tenido misericordia hasta el día de hoy de varios de ustedes. Dios podrá seguir teniendo misericordia de los que menos esperes. Pero para ello, el verdadero pueblo
tiene que dejar su comodidad y tiene que ponerse a obedecer la ordenanza esencial de nuestro Señor. Por tanto les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado, éste alcance misericordia, éste sea salvo. Pero también irás a predicar el evangelio a toda criatura, para que el que no creyere, éste sea condenado. Y si es tu hijo, aún ahí, aún en ese momento, glorificarás a tu Señor. Y si es tu esposa, aún ahí glorificarás a tu Señor. Y si es tu padre o tu madre, aún con ello glorificarás el nombre del Señor. Porque no depende del que quiere, porque no depende del que corre, depende de Dios, quien tiene misericordia. Y entonces comprobaremos que su voluntad es no solamente buena, su voluntad es agradable, y además su voluntad es perfecta. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor realmente traiga su palabra a nuestros corazones y no sea un domingo más donde saliste sumamente confrontado. Que sea un domingo en el cual realmente pongas las palabras del Señor por obra para extensión de su misericordia, que es incomprensible. Si nos...